Hola, ¿ya sabes quién es esta señora, este pajarito, este esqueleto, esta bailarina y este lugar en nuestro billete de 2.000 pesos colombianos? Pues bueno, vamos a verlo. Soy Cristian Arcos y esto es Historias de Dinero. Vamos a conocer los personajes y elementos que aparecen en nuestros billetes porque su historia es fascinante. Este es nuestro billete de 2.000 pesos y su personaje principal es Débora Arango. Veámosla con nuestra app Historias de Dinero. Miran mis cuadros y los aprecian, porque en otra época... Débora Arango fue una artista y una mujer importantísima para la historia del arte de nuestro país, pues fue la primera mujer colombiana que se atrevió a pintar desnudos, y aunque a hombres artistas ya lo habían hecho antes, ella lo hizo de una manera directa, natural y sin prejuicios. Tanto que aterraba a la gente de su época. Es que imagínense pintar desnudos por allá en los años 40, 50, tremendo problema en que se debió haber metido esta señora con la sociedad tan conservadora como es la colombiana. ¡Alexa! ¡Reza el Santo Rosario! Muy bien, aquí tienes el Santo Rosario. Pero no solo pintaba desnudos, ella también pintaba mujeres en muchas facetas y políticos con formas de animales. En fin, fue una tremenda artista rebelde. Y por eso nos gusta, porque se atrevió a desafiar y criticar a través de su pintura muchas cosas que estaban mal en nuestro país y a enfrentar una cantidad de prejuicios absurdos de la época. Para el feminismo moderno, ella debería ser un referente obligado de estudio. Se atrevió a hacer cosas que muchas mujeres jamás lo hubiesen hecho por miedo a las normas impuestas de aquel entonces. Después de haber sido despreciada y tildada de indecente, de bruja prácticamente, finalmente se le rinde homenaje en nuestro billete de 2.000 pesos. Aquí están sus obras: La bailarina, El esqueleto, El pájaro cardenal. ¿Ya los habías visto? Además de sus obras, el billete tiene el árbol lechoso, que es un árbol importantísimo para nuestro país. Y por el reverso tenemos a Cañocristales, que es una de las maravillas naturales de nuestra amada Colombia. Pero bueno, comencemos por el personaje principal al que se le rinde homenaje en nuestro billete de 2.000 pesos, Débora Arango. Ella fue una paisita, pues nació en Medellín el 11 de noviembre de 1907. Fue la octava de un total de 12 hijos. Pero, un momento, ¿qué es paisita o paisa? Paisa se le dice a las personas oriundas de las regiones de Antioquia, o inclusive de Caldas, Risaralda o Quindío. Es la forma corta de paisano, es decir, persona del mismo país que uno. Se dice que los antioqueños comenzaron a llamarse entre ellos mismos paisanos cada vez que se encontraban en algún lugar que colonizaban. Desde aquel entonces todos comenzaron a conocerlos como los paisas. Ustedes van a aprender a hacer esta deliciosa y completa bandeja paisa. Así que nuestra Débora es paisa, nacida en Medellín. Su rebeldía se mostró desde niña, pues le encantaba hacer actividades censuradas para las mujeres de la época, como montar a caballo o usar pantalones. ¿Pueden creer que las mujeres de aquel entonces no podían montar a caballo o usar pantalones? Un absurdo. Pero bueno, consideremos que eso fue más o menos para 1915, en una sociedad tan conservadora como la antioqueña y permeada además por la fe católica de esos tiempos. Débora debió haberles parecido un pequeño hereje. ¿Sabes lo que hizo? Se dice que un genio estará más adelantado a su época y causará revuelo, pero bueno, para eso había nacido Débora, para marcar la diferencia. En el Colegio María Auxiliadora, donde Débora estudiaba, la monjita italiana María Rabacha, quien dictaba pintura, descubre por primera vez los dotes de Débora con los pinceles. Desafortunadamente, Débora no pudo culminar sus estudios debido a una enfermedad común en esos tiempos, el paludismo o malaria, la cual afortunadamente pudo superar. En el año de 1931, el pintor antioqueño Eladio Vélez regresa a Colombia después de haber estudiado artes en Francia y en Italia, con quien Débora toma clases primero en la casa de este maestro y luego con él de profesor en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Débora tendría unos 24 años. Aquí se cruzan de manera interesante las historias de nuestros billetes colombianos, pues Eladio Vélez recorrió Italia junto a nuestro caudillo Jorge Eliezer Gaitán, del billete de 1.000 pesos. Ambos coincidieron en ese país en su estancia estudiando aquello que les apasionaba. Las obras de Eladio Vélez representan naturalezas muertas, paisajes y retratos. En ellos hay una fuerte influencia del arte académico que recibió en Italia, pero también hay un deseo de trascender buscando nuevas técnicas de dibujo, quizás alimentadas por los movimientos del arte moderno. Pero este estilo clásico y académico no era de gran gusto de Débora Arango, quien practicaba en el instituto pintando naturalezas muertas y retratos. Ella sentía que debía pintar algo diferente, algo más revolucionario. Y aunque le apasionaba el retrato, en esta obra que ella pintó llamada Guineo ya se empiezan a ver pinceladas de artista revolucionaria, pues los críticos en ese entonces decían que los artistas ya no pintaban a los héroes de la patria, y Débora, muy rebelde y siempre sarcástica, decide darles la razón y llevar esta queja de los críticos aún más allá. No solo no pintaba héroes de la patria, sino que mira a este personaje que era un loco de la calle que tiraba piedras y decide retratarlo. Los críticos por supuesto se revolcarían. ¿Cómo prefiere pintar a un mendigo y no a héroes de la patria? Pero no solo empieza a ser revolucionaria en el tema, sino revolucionaria en la técnica, pues ella no quería pintar con la exactitud fotográfica que le estaban enseñando en la academia, casi como la copia de un modelo, sino que decide utilizar unos pocos trazos y brochazos impactantes para pintar este retrato. Ahí comenzaban a ser la artista revolucionaria en todo sentido. Escuchemos estas palabras de Débora para entender su búsqueda. Yo sentía algo que no acertaba a explicar.
Quería no solo adquirir la habilidad necesaria para reproducir fielmente un modelo o un tema cualquiera, sino que anhelaba también crear, combinar, soñaba con realizar una obra que no estuviese limitada a la inerte exactitud fotográfica de la escuela clásica. Para fortuna de nuestra artista revolucionaria, en 1935, Débora, con 28 años, llega también de Italia el que sería su gran maestro, Pedronel Gómez, un artista que la impactó muchísimo precisamente por su crítica social, cosa que no estaba bien vista entre los pintores de aquellos tiempos. Aquí debemos hacer un paréntesis para entender el porqué de estos artistas sociales, y aquí vuelven a cruzarse las historias con nuestro billete de 1.000 pesos colombianos de nuestro anterior video. ¿Recuerdan que antes de 1930 existía la hegemonía conservadora donde todos los presidentes eran de este partido? Pues bien, los liberales que estaban en la carrera por terminar con esta hegemonía apoyaban a las vanguardias artísticas de los años 20 que cuestionaban la realidad nacional, y cuando por fin los liberales llegaron al poder en 1930 con Enrique Olaya Herrera, apoyaron a estos artistas para que involucraran en su arte a la sociedad y así la gente pudiera tomar conciencia de su historia, sus problemáticas y su idiosincrasia. Era una cuestión de política y de conceptos. Entonces Pedronel Gómez, que tenía esta ideología liberal, es contratado para decorar el Palacio Municipal de Medellín y termina realizando una serie de maravillosos frescos, pero que generaron gran polémica en el ala conservadora del país, debido al llamado de conciencia social que realizó al retratar los principales problemas de Colombia, situación que no solo le ganó el apelativo de socialista, sino que lo llevó años más tarde a la censura. Otro absurdo más de nuestro país: si alguien habla de problemática social, de justicia social, tratan de callarlo, de censurarlo. La mentalidad pobre de la patria boba. Entonces nuestra Débora visita los frescos de Pedronel y quedó totalmente impactada. Fue una especie de revelación para ella. Había encontrado lo que tanto estaba buscando y lo que marcaría el rumbo de su arte. Es así como abandona la práctica academicista de Eladio Vélez y hace de Pedronel su nuevo maestro, un maestro más acorde a sus intereses artísticos. En 1939, con 31 años de edad, había sido invitada a participar del Salón de Artistas Profesionales, donde presentó 3 obras: Las Hermanas de la Caridad, Cantarina de la Rosa y La Amiga, 3 acuarelas de gran formato. Hasta en eso había sido revolucionaria, pues no se acostumbraba a pintar acuarelas tan grandes. Y adivinen qué pasó: los jurados le dieron el primer puesto a su obra Hermanas de la Caridad. Sin embargo, esto resultó en gran escándalo y revuelo por 2 razones. Primero, porque maestros de gran trayectoria que habían participado protestaron porque se sintieron defraudados viéndose vencidos por una artista más novata. Y segundo, porque sus 2 obras que había presentado eran desnudos y fueron juzgadas por el ala más conservadora de la época como escandalosas. Esto fue un momento sin precedentes en la historia nacional. Las palabras de Débora fueron las siguientes: el arte como manifestación de cultura nada tiene que ver con los códigos de moral. El arte no es amoral ni inmoral. Sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético. Así es, esta frase aparece en el reverso del billete de 2.000 pesos, muy pequeñito, pero allí están sus inmortales palabras. Desde ese entonces, los desnudos de Débora siempre han causado gran polémica en un país doble moralista y mojigato. Miren nada más este dato que contrasta esa defensa de la moralidad con la situación social de Medellín de la época. Las mujeres que trabajaban en la prostitución no recibían apoyo de ningún tipo ni control sanitario, por eso proliferaban las enfermedades venéreas como la sífilis, eso sin contar con el alcoholismo de la época, pero la gente se desgarraba sus vestiduras al ver los desnudos de Débora y no al ver la realidad de su ciudad. Lo peor es que sigue pasando en nuestro país hasta hoy en día. Débora pintó varios cuadros representando la realidad social que quería ocultar la prensa conservadora de la época. Esto, por supuesto, le dolía a los conservadores, a los moralistas y a los mojigatos. Los curas de la época le aconsejaban dejar de pintar estos desnudos, pero Débora, a pesar de ser católica, porque era una mujer bastante católica, continuó con sus maravillosos cuadros, porque lo uno no es incompatible con lo otro. Y aquí nuevamente vuelven a cruzarse las historias de nuestros billetes, pues en 1940 nuestro caudillo Jorge Eliezer Gaitán invita a Débora a exponer sus pinturas en Bogotá, causando gran indignación nuevamente en la prensa, que calificó la exposición de desafío al buen gusto, artista sin habilidad, esperpento artístico. Basura, basura, mega basura. ¿Pero antes se habían pintado desnudas en Colombia? Sí, pero nunca con la naturalidad que lo estaba haciendo Débora Arango. Epifanio Garay había pintado La mujer de Levita, Francisco Cano también pintó desnudos y por supuesto Pedronel Gómez. La diferencia de los desnudos de Débora era notable y por ello causaban tanto revuelo. La mujer aparece con todos los detalles de su anatomía, incluyendo el vello púbico. Eran muy naturales, desnudos paganos, dicen algunos. Débora luego pintó una serie de acuarelas abordando la temática social, tomando siempre como centro la figura femenina. Para Débora la mujer fue un tema recurrente y muy importante en su obra. Era la visión de la mujer sobre la mujer, una feminista adelantada a su época, pero más que una feminista, una activista que sacudió con su arte a un país conservador, tradicionalista y retrógrado. Y nuevamente la historia se cruza con nuestro billete de 1.000 pesos, pues después del asesinato de Gaitán, Débora adopta una faceta de sátira política interpretando la violencia que se vivía en esos años. Así que pintó metáforas zoológicas para criticar a los políticos de aquel entonces. Recordemos que las metáforas zoológicas son propias de nuestro lenguaje.
el sapo, la zorra, el gallinazo, la gallina, el perro, la perra, entre otros animalitos para referirnos a cierto tipo de personas. Pero usted no sea tan sapo, tan lambón. ¡Marica! Pues bueno, en esa época de violencia era similar. Por ejemplo, existía el grupo armado ilegal de los pájaros, de filial conservadora. A Laureano Gómez se lo apodaba el basilisco, y no faltaban las aves de rapiña o gallinazos entre los políticos que buscaban su tajada, tal como hoy en día. Así que Débora se apropia de este lenguaje simbólico para criticar la situación del país a través de sus cuadros zoomorfos. Laureano Gómez, por ejemplo, fue derrocado por el general Rojas Pinilla y de alguna manera Débora Arango, jubilosa por la salida de este presidente, lo retrata en este cuadro que hace parte del billete de 2000. ¿Ven al esqueleto? Pues hace parte del cuadro llamado La salida de Laureano. Va presidiendo esta procesión en la que unos gallinazos cargan a este presidente con forma de un reptil. Al fondo se puede ver el jolgorio de estudiantes y militares. La otra pintura que aparece en el billete de 2000 es La bailarina o Guillermina. Como hemos dicho, para Débora la mujer fue muy importante y uno de sus motivos favoritos, por ello la representa en múltiples facetas. Esta pintura es de 1954, Débora tendría unos 47 años. Es un óleo sobre lienzo que muestra a una chica bailando en un espacio vacío que con ese color gris da sensación de tranquilidad. El gesto de las manos, el cabello, la posición dan sensación de movimiento. Miren que Débora pintaba mujeres de todo tipo, trabajo, oficio o clase social. En este caso se trataría de una mujer acomodada, pues el acceso a prácticas como la danza y otras artes, incluidas la pintura, eran muy sesgadas para las mujeres y solamente aquellas que no necesitaban trabajar para sostenerse a sí mismas y a su familia podían acceder a estos privilegios. Otra de las obras que aparece en nuestro billete de 2000 es Las monjas y el cardenal. Aquí únicamente se puede ver al cardenal, que es este pajarito. Se trata de una serigrafía que es una técnica milenaria de impresión. Es una obra relativamente nueva, pues fue creada e impresa en 1987 y representa nuevamente a la mujer, esta vez en faceta de monja. Un recuerdo muy marcado de Débora, pues recordemos que ella estudió en colegio de monjas y estuvo muy en contacto con ellas. Cabe además mencionar que muchas chicas durante la primera mitad del siglo XX optaban por ir al convento y para algunas familias, además de orgullo, era un alivio por cuestiones económicas. En esta obra se ven a 6 monjas contemplando un pájaro cardenal enjaulado. Fue una obra que causó nuevamente polémica. Se preguntarán por qué. Pues es que el pájaro cardenal se vio como la representación de un cardenal, es decir, de un cura de alto rango enjaulado y bajo la mirada de las monjas, que quizás para Débora tenían algún tipo de apetito sexual reprimido debido a su celibato. Por ello no pueden acercarse a este hombre que es el cardenal, tan solo contemplarlo en su jaula. Débora quería mostrar siempre el lado humano de las personas, y es que eso es lo que somos, seres con deseos, anhelos, frustraciones, pasiones. ¿Por qué temerle a mostrar aquello que nos hace humanos, aquello que nos hace reales? Por eso Débora buscaba no solo pintar retratos, naturalezas muertas o bodegones, tampoco buscaba hacer de sus cuadros pinturas fotográficas. No, ella buscaba pintar la realidad expresándola a través de toda la fuerza de la vida. Por eso sus pinceladas y tonalidades fuertes, sus imágenes que nos impresionan y algunas formas que en una primera mirada nos pueden parecer feas, pero luego recobran todo el sentido estético y bello de la fuerza de la vida. Apenas desde la época de 1990 Débora empieza a ser reconocida y su arte a recibir los elogios que merecía. Como siempre, el genio es reconocido tardíamente después de ser exiliado y repudiado por sus contemporáneos. Débora aparece en nuestro billete de 2.000 pesos colombianos que fue lanzado en noviembre de 2006 y al fin obtiene verdadero reconocimiento como una de las más grandes pintoras colombianas. Se supone que sus exposiciones permanentes se encuentran en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pero cuando fuimos en noviembre de 2021 nos encontramos de que no había ninguno de sus cuadros, los habían descolgado todos supuestamente con la razón de darle cabida a nuevos artistas contemporáneos. Esto personalmente me pareció un absurdo porque es como si quitaran un Giotto, un Leonardo da Vinci, un Caravaggio de los grandes museos del mundo. Esperamos volver por siempre a ver las obras de Débora Arango en los grandes museos de Colombia. También fuimos a Envigado a la Casa Museo Débora Arango, que es la casa donde ella pasó gran parte de su vida. E intentamos entrar, pero fue decepcionante también porque no nos lo permitieron. Es un museo que no está abierto al público, que toca pedir una cita con antelación. De hecho la pedimos, pero la persona encargada que trabaja en la Casa de la Cultura tampoco nos quiso dejar ese día entrar porque habían colegios que iban a visitar el museo. Entonces pensamos que se le está dando un muy mal manejo a los museos que tienen que ver con Débora Arango en esta ciudad de Envigado. Sin embargo, en medio de estas decepciones, pues nos encontramos con algo muy bonito, que es la Biblioteca Débora Arango, también en Envigado, donde sí nos permitieron la entrada, nos permitieron grabar, y ustedes la podrán ver en nuestro canal de TikTok. Pero bueno, es hora de hablar de otros elementos que aparecen en nuestro billete de 2.000 pesos colombianos. Aquí encontramos las flores y el fruto del árbol lechoso o Perebeac santochima, que es un árbol representativo de Colombia, pero también de otros países vecinos. Crece en los márgenes de las quebradas y riachuelos entre los 100 y los 1800 metros de altitud. Sus frutos sirven como alimento humano o para las aves.
De su corteza emana un líquido lechoso, es por eso que se lo conoce comúnmente como árbol lechoso. En cañocristales lo encontramos como especie ocasional a lo largo del río. Y precisamente cañocristales, esta maravilla de Colombia, la encontramos al respaldo de nuestro billete de 2.000 pesos colombianos. ¿Pero por qué es tan maravilloso? Pues bueno, porque a través de sus aguas cristalinas se pueden observar tonos amarillos, azules, verdes, rojos y negros. Este milagro de la naturaleza se debe a la Macarenia clavijera, una planta acuática endémica, es decir, propia de ese lugar, que al contacto con los rayos del sol pinta de hermosos colores a cañocristales. Por eso se le llama el río de los 5 colores. ¡Qué maravilla!, ¿no? Cañocristales está ubicado en el Parque Natural Sierra de la Macarena, en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. Si quieres saber más de este lugar y cómo llegar, pronto haremos un video en nuestro canal de TikTok de Mono Dorado sobre cañocristales. Encima de la imagen de cañocristales también encontramos unas aves, pues este sitio es riquísimo en avifaunas. Según un estudio del Instituto Alexander Humboldt en 1917, existen 145 especies de aves en este lugar, entre las que encontramos atrapamoscas, tángaras, guacamayas, loros y cotorras. Según otros datos, en toda la Sierra de la Macarena hay 500 especies de aves, 1.200 especies de insectos, 100 especies de reptiles, 8 especies de monos, además de osos hormigueros, jaguares y pumas. Es un tremendo lugar para visitar, pero sobre todo para cuidar, pues es riquísimo tanto en fauna como en flora. Al fondo de la ilustración se puede ver la Sierra de la Macarena levantándose entre las nubes. Es súper importante porque es punto de encuentro de los ecosistemas andino, amazónico y de la Orinoquía, es decir, de los llanos orientales colombianos. Recuerden que con nuestra app Historias de Dinero pueden ver con realidad aumentada al bellísimo cañocristales sobre el billete. Vamos a ver un pequeño abrebocas. Como ven, este es un billete riquísimo en historia, arte, naturaleza y fauna. Es un billete que rinde homenaje a nuestras mujeres artistas y a la biodiversidad. Es realmente muy bello. Espero que después de este video miren el billete colombiano de 2.000 pesos de una manera diferente, que les haya gustado la explicación y si saben más cosas escriban en los comentarios. Miren también la app Historias de Dinero y el TikTok de Mono Dorado donde encontrarán más información. Ah, y no olviden la web de Historias de Dinero. Hasta el próximo billete.